Dicen que los domingos no pertenecen del todo ni a los vivos ni a los muertos, que es el único día en que las fronteras se disuelven lentamente, como niebla al caer la tarde. Y un hombre en Galicia descubrió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Bienvenidos una noche más a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Yo soy vuestro confidente en la oscuridad, y esta noche traigo un testimonio que me llegó desde las costas gallegas. Un caso real, un error irreversible. Si estos relatos te mantienen despierto tanto como a mí, golpea ese botón de suscripción ahora. Y deja tu like si quieres más historias que te helarán la sangre, porque lo que estoy a punto de contarte podría ser la única advertencia que recibas antes de que sea demasiado tarde. Esta es la historia de Diego, y de lo que trajo de vuelta aquel domingo de abril en Ribadeo. Mi nombre es Diego, y durante 32 años fui el escéptico más terco de toda Galicia. Trabajaba como guía turístico en Ribadeo, llevando grupos a ver la playa de las catedrales, contando leyendas de Meigas y Santa Compaña, con una sonrisa burlona. Para mí, todo eso era folclore, cuentos para asustar niños y entretener turistas. Mi mejor amigo desde la infancia, Adrián, era mi completo opuesto. Profesor de historia en el instituto, obsesionado con lo oculto. Su apartamento parecía una biblioteca esotérica. Manuscritos antiguos, fotocopias de grimarios, libros sobre rituales medievales. Pasaba más tiempo investigando en archivos eclesiásticos que en cualquier otra cosa. Aquel viernes de abril, Adrián llegó a mi casa más alterado de lo normal. Había conseguido acceso a un documento que llevaba años persiguiendo. El Códice de Mondoñedo. Me mostró fotografías en su móvil, páginas amarillentas del siglo XIII, escritas por un monje excomulgado. Me explicó que contenía rituales de contacto con los muertos, invocaciones directas. Me propuso hacer una prueba. Si funcionaba, yo tendría que admitir que estaba equivocado sobre todo. Si no pasaba nada, él abandonaría para siempre sus investigaciones. Acepté por puro orgullo. Elegí el domingo siguiente, el único día que tenía libre, y elegí el lugar, la capilla abandonada de San Roque, al borde del acantilado norte donde nadie nos molestaría. Cuando mencioné el domingo, vi cómo Adrián palideció. Intentó explicarme que el manuscrito advertía específicamente contra realizar rituales ese día, algo sobre límites difusos, sobre puertas que no se cierran correctamente. Me reí de él. Pensé que solo estaba añadiendo drama. Accedió finalmente. Domingo a las 7 de la tarde. Ninguno de los dos sabíamos lo que íbamos a desencadenar. La capilla de San Roque había sido abandonada desde los años 60, oficialmente por problemas estructurales. El acantilado se había derrumbado parcialmente, llevándose parte del pequeño cementerio. Pero los ancianos del pueblo contaban otra historia. Hablaban de desapariciones, de cosas que se escuchaban en domingo por la noche. Llegamos cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba plomizo, denso. Adrián llevaba una mochila pesada. Sacó velas negras, tiza roja, frascos con aceites que olían a hierbas y algo metálico, y un cuchillo antiguo con inscripciones en latín en la hoja. La puerta de madera cedió fácilmente. El interior olía a humedad, a abandono, a décadas de silencio. Adrián trabajó durante 20 minutos. Dibujó un círculo perfecto en el centro del suelo de piedra. Colocó las velas en puntos específicos. Preparó un pequeño recipiente con los aceites.
Yo observaba con los brazos cruzados, esperando el momento de reírme y terminar con aquella farsa. Me explicó que invocaría al espíritu de su abuelo, fallecido 3 años atrás. Alguien que podría identificarse claramente, que podría decir cosas que solo Adrián conocía. Una prueba definitiva. Cuando terminó la preparación, me pidió que no entrara en el círculo bajo ninguna circunstancia, que me quedara en silencio, que no hablara sin importar lo que viera o escuchara. Asentí, todavía convencido de que todo aquello era un espectáculo elaborado. Eran las 6:55 de la tarde. Adrián comenzó a recitar en latín. Las palabras resonaban contra las paredes de piedra, mezclándose con el sonido del viento afuera. Su voz era firme, ensayada. Había practicado aquella pronunciación durante meses. Encendió las velas una por una. La temperatura en la capilla descendió notablemente. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Seguí diciéndome que era normal. Corrientes de aire frío del océano. Explicaciones racionales. Pero entonces algo cambió en la atmósfera. No puedo describirlo de otra forma. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si algo estuviera prestando atención. Adrián cortó su palma con el cuchillo. Dejó caer 3 gotas de sangre en el recipiente con aceites. El líquido comenzó a humear, despidiendo un olor acre que me quemó la garganta. Y entonces escuché la voz. No vino de ningún lugar específico. Simplemente estaba ahí, en el aire, a nuestro alrededor. Era la voz de un anciano. Débil, lejana, dijo el nombre de Adrián. Mi amigo se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Comenzó a hablar, haciendo preguntas. La voz respondía. Cosas específicas. Recuerdos, detalles que nadie más podría conocer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello no era un truco. No había altavoces ocultos. No había explicación lógica. Durante 5 minutos, Adrián conversó con la voz de su abuelo. Fue hermoso y terrible a la vez. Ver a mi amigo encontrar esa paz que había buscado durante años. Pero entonces la voz cambió. Se volvió más grave, más fría. Ya no sonaba como un anciano débil, y dijo algo que nos heló la sangre. No deberían haberme llamado en domingo. Ahora no estoy solo. Adrián intentó terminar el ritual inmediatamente. Comenzó a recitar las palabras de cierre, las frases que debían sellar la invocación y devolver al espíritu a su descanso. Pero la voz lo interrumpió. Ya no era una sola voz. Eran 2, 3, múltiples voces superpuestas, hablando al mismo tiempo. Domingo es el día sin puertas, el día sin guardias. Abriste un camino y todos podemos pasar. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Una se apagó, luego otra, y entonces los vi. No eran figuras sólidas, eran siluetas, sombras con forma vagamente humana, que se movían por las paredes de la capilla, pero se movían de forma incorrecta, contra la dirección de la luz, independientes de cualquier objeto que pudiera proyectarlas. Adrián estaba blanco del terror. Seguía recitando las palabras de cierre, pero su voz temblaba tanto que apenas podía pronunciarlas. Una de las sombras se separó de la pared, se deslizó por el suelo hacia el círculo, y cuando llegó al borde de tiza roja, simplemente lo cruzó, como si la barrera no existiera. La sombra rodeó a Adrián. Podía ver cómo el aire se distorsionaba a su alrededor, como olas de calor pero en frío. Mi amigo dejó de recitar, se quedó completamente quieto, con los ojos muy abiertos, mirando algo que yo no podía ver. Y entonces comenzó a llorar, no de tristeza, de terror puro.
Me susurró con una voz que no parecía la suya. Están todos aquí. Los ahogados del acantilado, los desaparecidos de la capilla, todos los que murieron mal en este lugar. Y quieren... No terminó la frase. Su cuerpo se tensó como si algo lo hubiera agarrado. Las velas restantes se apagaron todas a la vez. La oscuridad en la capilla era absoluta. Solo el débil resplandor del crepúsculo que entraba por las ventanas rotas. Y en esa penumbra pude distinguir algo que nunca olvidaré. Adrián no estaba solo dentro del círculo. Había alguien más, alguien de pie justo detrás de él. Una figura oscura, apenas visible, con una mano posada sobre su hombro. Y esa mano tenía demasiados dedos. Grité el nombre de Adrián. Mi voz rompió el silencio antinatural que había caído sobre la capilla. Mi amigo pareció despertar de un trance. Se giró bruscamente, apartándose de la figura que estaba detrás de él. Tropezó, cayó fuera del círculo, arrastrándose hacia mí con movimientos frenéticos. Lo agarré del brazo y lo levanté. Estaba helado. Su piel estaba tan fría que dolía tocarla. Corrimos hacia la puerta. Esta vez, gracias a Dios, se abrió. Salimos disparados al exterior, donde el viento del Atlántico nos golpeó con fuerza. No dejamos de correr hasta llegar al coche, aparcado a 200 metros de la capilla. Nos metimos dentro. Adrián temblaba incontrolablemente. Yo no estaba mucho mejor. Arranqué y conduje. Conduje sin mirar atrás, sin decir palabra. Solo queríamos alejarnos de aquel lugar. Pero cuando llegamos al pueblo, cuando nos detuvimos bajo la luz de una farola, fue cuando vi la verdadera magnitud de lo que habíamos hecho. Adrián tenía una marca en el hombro, exactamente donde aquella cosa había puesto su mano. No era un moretón, era algo peor. La piel estaba grisácea, con venas oscuras extendiéndose desde el punto de contacto como raíces, y tenía frío, un frío que no desaparecía. Le di mi chaqueta, subí la calefacción del coche al máximo, pero seguía tiritando. Me miró con ojos que ya no parecían los suyos del todo, y me dijo algo que me aterra hasta el día de hoy. Diego, algo vino conmigo. Algo se aferró cuando salimos. Puedo sentirlo. Está aquí, dentro. Llevé a Adrián al hospital esa misma noche. Los médicos no encontraron nada. La marca en su hombro era visible, pero según todos los análisis no había nada anormal. Ninguna infección, ninguna contusión, nada. Pero Adrián empeoraba. Su temperatura corporal descendió a 35 grados, luego a 34. No respondía a ningún tratamiento. Simplemente se estaba enfriando desde dentro y comenzó a hablar dormido. Conversaciones enteras en idiomas que no conocía. Nombres de personas que habían muerto décadas atrás. Detalles de sus vidas que nadie más sabía. Los psiquiatras hablaron de episodio psicótico, de trauma. Querían medicarlo, internarlo, pero yo sabía la verdad. Yo había estado allí. Había visto lo que él había dejado entrar. Al tercer día, Adrián desapareció del hospital. Simplemente se levantó de la cama a las 3 de la madrugada y se fue caminando. Las cámaras de seguridad lo capturaron saliendo descalzo en bata de hospital, caminando con paso firme hacia la costa. Lo encontraron al amanecer. Estaba parado al borde del mismo acantilado donde se encuentra la capilla de San Roque, mirando el vacío. Cuando la Guardia Civil se acercó, él se giró. Y según me contó después uno de los agentes, lo que más le perturbó no fue lo que Adrián dijo, sino cómo lo dijo. Habló con la voz de una niña pequeña.
Una niña que se había ahogado en esas aguas en 1973 dijo: «Solo queríamos volver a casa». Lograron detenerlo antes de que saltara. Lo internaron en una institución psiquiátrica en A Coruña, donde permanece hasta hoy. Yo lo visito cada semana. Algunos días está lúcido. Me reconoce, llora. Me pide perdón por haberme arrastrado a aquello, pero otros días no es Adrián quien me mira desde sus ojos. Han pasado 8 meses desde aquel domingo, 8 meses desde que cometimos el error más grande de nuestras vidas. Adrián nunca volverá a ser el mismo. Los médicos no pueden explicar su condición. Hablan de personalidad múltiple, de disociación severa. Pero yo sé lo que realmente sucede. Aquella noche en la capilla abrimos una puerta que no debía abrirse, y algo cruzó. Se aferró a Adrián como un parásito, o más bien múltiples cosas, los espíritus de todos los que murieron en aquel lugar maldito, buscando un cuerpo, una voz, una forma de existir de nuevo. Y el domingo fue lo que lo permitió. El domingo, ese día entre mundos, donde las reglas no se aplican, donde los límites no existen. He investigado desde entonces. He hablado con gente que sabe, con ancianos del pueblo que recuerdan las viejas historias, con un sacerdote retirado que todavía practica exorcismos aunque la iglesia ya no lo respalde oficialmente. El padre Rodrigo, así se llamaba, me recibió en su pequeña casa en las afueras de Mondoñedo. Tenía 86 años, pero su mente estaba completamente lúcida. Cuando le conté lo que había sucedido, no se sorprendió, solo asintió con tristeza. Me contó que el domingo es diferente, porque es el día que se estableció como de descanso divino. Pero en ese descanso hay un vacío de vigilancia. Las fuerzas que normalmente mantienen el orden entre mundos aflojan su control. Es como si los guardias tomaran un día libre. Es el día donde los muertos no tienen obligación de obedecer, donde las fronteras se borran, donde lo que invocas puede quedarse, y quedarse para siempre. Ahora yo cargo con esa culpa. Veo a mi mejor amigo perdido dentro de su propia mente, compartiendo su cuerpo con ecos de muertos que se niegan a marcharse. Y sé que fui yo quien lo empujó a hacerlo. Yo y mi orgullo, yo y mi escepticismo arrogante. La semana pasada, durante una de mis visitas, Adrián tuvo un momento de lucidez más largo que de costumbre. Me agarró la mano con fuerza y me suplicó que contara esta historia, que advirtiera a otros, que no dejara que su error fuera en vano. Me dijo que cada domingo es peor, que ese día las voces dentro de él se vuelven más fuertes, más insistentes, que siente cómo intentan tomar control permanente, y que tiene miedo de que un domingo próximo ya no pueda resistir más. Ya no soy escéptico. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiera volver a la ignorancia feliz de no saber que hay cosas ahí afuera esperando, hambrientas de cualquier oportunidad para cruzar a nuestro mundo. Si estás leyendo esto, si alguna vez te sientes tentado a experimentar con lo oculto, a probar un ritual, a invocar algo del otro lado, por favor escúchame. Nunca lo hagas en domingo, porque lo que traigas de vuelta nunca se irá.